La pandemia ha generado un quiebre importante en este ecosistema de startups, justamente en Chile y en el mundo. Y antes de la llegada del COVID, obviamente las metas eran distintas a las que vamos encontrando en el día de hoy. Justamente hay distintos negocios que están regidos bajo el modelo en donde se busca el flujo de caja y distintos aspectos para considerar. Gonzalo Fuenzalida Seges, cofundador y Chief Commercial Officer de Transcity, nos va a explicar más detalles acerca de este tipo de ideas. ¿Cómo le va? Bienvenido a Asunto Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Hola Klaus, todo muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a participar acá de tu programa. El ambiente de los emprendedores, de las startups, es bien interesante, ha ido cambiando, hemos visto también cómo ha ido también evolucionando, acorde va también avanzando el tiempo. ¿Qué implica que sean, por ejemplo, estas startups camello y en qué se diferencian del resto? Ya para ir iniciando la conversación. Mira, esto surgió hace poco, el concepto, nosotros todos ya oímos hablar de lo que eran los unicornios y todo este zoológico, por así decir, de cómo denominar las startups. Nosotros hace muy poco tiempo, hace el mundo, había una tasa de interés muy baja, había un boom de todo lo que eran rondas de inversiones, las noticias eran la ronda A, la B, C, como que faltaban ya palabras del abecedario para todas las rondas. Y nosotros, sin querer, nunca nos proyectamos en ese modelo, perdón, en ese modelo de inversión. Nosotros siempre buscamos financiarnos con capital propio. O sea, todo lo que nosotros generamos y el crecimiento que tenemos es de acuerdo al mismo flujo de los clientes que han creído en nosotros en el tiempo. Entonces, como vino la guerra, las tasas de interés aumentaron, todo este tema de financiamiento para muchas startups empezó a disminuir. No es que se haya cerrado, no es que era algo malo, para nada. Todo este modelo es muy bueno porque permitió que muchas empresas pudieran crecer de manera exponencial. Pero al haber este recorte de recursos disponibles, el mercado empezó a ver ya estas empresas que se podían autofinanciar, porque ahora, como no está esta plata, realmente están buscando si son rentables en el tiempo o no. Y ahí surgió este concepto que, sin querer queriendo, de camellos. No, no lo buscamos, pero somos. Y en esa misma materia, por ejemplo, el hecho de ir buscando financiamiento es quizás el problema, el dolor más grande de las startups, de los emprendedores, o quizás hay alguno que sea más importante en este mismo sentido. Yo creo que el financiamiento para crecer siempre se necesita plata, o sea, eso estamos claros, para crecer de manera más fuerte. Y ahí, obviamente, uno la sale a buscar afuera con el ingreso de aportes o socios, o a través de la inversión propia. Y la inversión propia, en nuestro caso, por ejemplo, quiere decir que todos los recursos que entran dentro de nuestra empresa, nosotros los reinvertimos para crecer, no para sobrevivir. O sea, yo creo que ya pasamos el denominado Valle de la Muerte ya hace bastantes años, hace algunos años ya, pero todo lo que entra nosotros lo reinvertimos, porque sí hay que tener claro que para crecer tú necesitas recursos, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Por eso es que hemos podido crecer como empresa chilena, por ejemplo, en México, que es un mercado enorme, y eso ha sido realmente muy motivante. O sea, que nosotros podemos llegar a otros mercados, en Colombia también, a otros mercados como empresa chilena, pero ha sido gracias a estos mismos clientes. O sea, nosotros, antes de ir a un país, primero estamos pensando La a qué oportunidad. cliente vamos a acercarnos. Y así se ha dado. Genial. Hay diversos analistas, economistas que dicen que estamos viendo un mercado seco, un concepto quizás algo distinto a lo que uno empieza a pensar. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Hay creatividad, hay innovación quizás para este ambiente de las startups que estamos viendo? Mira, cuando hablamos de mercado seco, a ver, me tocó hace un tiempo con un consultor y estábamos hablando y empezó a decir, oye, el mercado está seco, seco. Y yo dije, ¿cómo seco? Y en realidad él se refería a los venture capital, a toda esta ronda de inversiones. Eso para él era el mercado seco. Y yo decía, pero no, esto no es nuestro mercado. Nuestro mercado está en la logística del transporte. O sea, en todo lo que tiene ruedas, estamos ahí y estamos creciendo. Es más, también se quiere queriendo, toda esta baja de consumo, de donde las empresas ahora están muy enfocadas en costos, especialmente el tema logístico muy fuerte,
a nosotros nos ha convenido de cierta manera, porque las empresas están viendo costos y nosotros, como tenemos este autofinanciamiento dentro de nuestro mismo flujo, podemos afrontar esa necesidad del cliente. Y en este quiebre de stock que estuvimos viendo en la pandemia, que fue bastante crítico para algunas empresas, la logística estuvo presente ahí como este punto importante. ¿Qué podemos ir hablando acerca de este mismo punto? ¿Cómo se ha ido avanzando en este tema de logística? Vemos ya quizás un mayor ingreso de parte de las empresas, quizás hay una mayor tranquilidad de parte de ellas para poder ir haciendo algún tipo de acciones. Mira, como ejemplo, nosotros antes de la pandemia nos fuimos a dormir un día y despertamos 10 años después, pero fue en una noche. Y el tema logístico se vio muy afectado, obviamente ya lo que sabemos todos, pero esto no se hubiera podido solucionar de la manera que se solucionó, independiente que fue todo muy rápido, y tú ves hoy en día, tú pides algo y quizás el mismo día lo recibes. Esto fue gracias a que ya había un ecosistema de Logtex. Logtex, entendamos todas estas empresas que entregan tecnologías, soluciones tecnológicas para la logística. Esas ya estaban funcionando dentro de este ecosistema, pero todavía no estaban en la profundidad que está hoy. Sin eso, no hubiera sido posible todo lo que en tan corto plazo, como se pudo resolver tantos problemas a corto plazo. Piensa que, por ejemplo, como ejemplo, o sea, nosotros dentro de esta logística del transporte hay muchas aristas. Lo que nosotros, por ejemplo, tú dices, voy a rutear. Rutear es, yo tengo una flota de 50 camiones, tengo que hacer 1000 puntos para distribuir y la aplicación en segundos te va a decir, tú necesitas 40 camiones y ya está estamos hablando de segundos. Eso hace algunos años era la experiencia de la persona que estaba ahí, que tenía el manejo, que sabía más o menos los caminos. No hubiera sido posible esto si esta empresa ya no hubiera estado existiendo. Ahí sí. Por favor, continúe, no lo quiero interrumpir. Eso, Y en esa misma materia, por ejemplo, la tecnología aparece también como un punto súper importante en este proceso de transformación, tanto de las empresas logísticas como también en estas rutas que se van generando. Esto junto también a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo han visto? ¿Es importante aplicar este tipo de elementos para obviamente hacer estas acciones mucho más rápidas? sin duda, nosotros somos una empresa de tecnología. Entonces, acá, camarón que duerme, ya sabemos lo que pasa. Acá, el tema tecnológico es muy, muy rápido. El tema de la inteligencia artificial, ¿para qué decirlo? Está cambiando todo de manera muy, muy, muy rápida. O sea, no nos damos cuenta de lo rápido que nos va a transformar en todo sentido. Te puedo decir una cosa el tema logístico, pero en realidad es para todo. Eh, Uno ve ChatGPT y cosas, en un día uno ya empieza a jugar, a integrarse a las plataformas, ya te responden de manera automática, ya pueden hacer generaciones, tienen ciertas lógicas que antes no se podían lograr de manera mucho más dinámica. O sea, esto va a haber un cambio muy, muy importante. Y ahí en esa misma materia, quizá, ¿qué claves pueden destacar en un financiamiento sano? Ustedes hablan también aquí que uno va buscando hacer este camino, esta ruta, y justamente esta tiene que ser sana. Exactamente. Justo estábamos hablando el otro día de todos estos procesos de licitación y cosas, y de repente la sanidad tiene que ver con qué compromisos yo puedo tomar y cumplirlos. Y eso tiene que ver con muchos aspectos. Por ejemplo, pasa mucho que especialmente cuando está empezando por ganar un contrato, una licitación, firma un contrato muy grande sin saber que al firmarlo quebró la empresa, pero se va a dar cuenta en 6 meses más. ¿Por qué? Porque quizás la tarifa no era la adecuada, no consideró un montón de inconvenientes y eso es súper importante tener claro, porque tú cuentas con recursos limitados y los recursos tú los tienes que saber administrar muy, 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 muy bien, o sea, ser rentable en todo sentido. Y tiene que ver también con tu equipo. Tu equipo, tú no puedes prometerle a tu equipo cosas que son fuera de lo real. Tu equipo y tus clientes son dentro de las cosas más importantes que tú tienes que cuidar, pero ser muy responsable en eso. Yo creo que la responsabilidad es muy, muy importante.
En esa misma materia, por ejemplo, usted hablaba de firmar estos contratos que quizás son a largo plazo o quizás buscan ir agregando una parte del capital dentro de la misma empresa. Me imagino también aquí que los compromisos deben ser realistas, pensando también en este futuro de la empresa. Exactamente, o sea, uno no puede generar expectativas sobre expectativas que quizás no pueda cumplir. Yo creo que eso es un tema muy importante. Y otra cosa importante es que esto se hace todos los días. Esto no es un tema que explotó. Eso no es, no es así. O sea, hay casos. Lo que se muestra mucho en los medios es, explotó esto, está muy bueno, un crecimiento explosivo, que está genial. O sea, es muy, muy interesante y son ejemplos a destacar. Pero la gran mayoría no aparece en eso y en realidad está haciendo un trabajo diario que muchas veces no se nota. Nosotros creemos que hay que crecer un poquito, pero todos los días. Creciendo un poquito todos los días, exponencialmente, tú vas a crecer muchísimo más, pero en los años. O sea, es una carrera un poquito más larga. Finalmente, saber cuáles son las principales características de este carácter emprendedor, de este carácter de las distintas startups, pensando también en ir avanzando en este proceso y no quedarse en el camino, no fracasar quizás al cabo de un año o decir, ¿sabes qué? Tuve jornadas negras y las próximas quizás, ¿cómo van a ser? Claro, es el día a día. Yo creo que acá hay que haber una continuidad. Yo creo que para el tema emprendedor, cuando las personas que se tiran en esto, no hay plan B. Yo creo que tú no vas a probar por un año, tú no vas a probar por 6 meses, tú no vas a probar, oye, voy a probar un par de años, o mira, o estoy trabajando en un lado, pero voy a dejar mi pega un rato. Las cosas a control remoto no funcionan. O sea, no hay plan B. Quizás fracase, o sea, lo normal en emprender es fracasar más de una vez hasta encontrar el éxito, pero es la continuidad. No, tú no vas a entrar a probar, tú te la juegas con todo. Eso es muy importante, sobre todo considerando en este ecosistema que estamos viendo, que es bien diverso y que también está buscando estos profesionales justamente más innovadores acá en nuestro país. Gracias, Gonzalo, por esta oportunidad, sobre todo también para conversar respecto a lo que están haciendo en su empresa en materia logística, que es súper importante, sobre todo en este año donde ya vemos una reactivación importante de ese mismo ámbito. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien, que tenga una excelente jornada.